te voy a hacer una pregunta y quiero que pienses la respuesta con mucho cuidado. ¿Cuándo un bolígrafo deja de ser un bolígrafo? Vamos a ver si juntos llegamos a la respuesta. Tengo en mi mano ahora un bolígrafo. Es un simple Bolivic azul. No tiene nada de especial. Ahora, si le quito el capuchón, ¿sigue siendo un bolígrafo? Yo creo que podríamos decir que sí, ¿verdad? Ok, continuemos. Si le quito la tapa trasera, la tapita azul, ¿sigue siendo un bolígrafo? Pues está claro que sí, ¿no? Si le quito el plástico transparente que usamos para agarrarlo y me quedo con lo que queda, ¿es un bolígrafo todavía? A lo mejor empiezas a tener dudas, pero bueno, no sé tú, yo podría escribir con el plástico que hay en el interior. Así que vamos a decir que sí. Imaginemos que saco de algún modo la tinta. ¿Es entonces un bolígrafo? Pues sí, uno gastado. Ok, pero si ahora separo la cabeza del contenedor, vaya, aquí ya no estarías tan seguro, ¿verdad? A lo mejor podrías decirme que un bolígrafo es la suma de la cabeza, el contenedor para la tinta, el plástico, la tapa y el capuchón. Pero si yo ahora cojo todas esas partes que me dices y las pongo en un montón sobre la mesa, ¿ese es un bolígrafo? ¿Dónde está, por tanto, la esencia de un bolígrafo? Y si es difícil responder a esta pregunta con un bolígrafo, puedes imaginarte entonces que pueda ser más difícil todavía responder a la pregunta ¿dónde está la esencia de una persona? Vamos entonces a utilizar esta analogía que acabo de hacer ahora para ver si nos ayuda a comprender uno de los conceptos peor entendidos del budismo, que es el concepto de la vacuidad. Vamos a intentar responder a la pregunta ¿dónde está la esencia de una persona? Una de las preguntas más difíciles de la filosofía. Y para ello vamos a ver lo que son los 5 agregados. Muy bien, lo que he hecho en la introducción es una adaptación de la conocida como metáfora o historia del carro o del carruaje, que se atribuye a una conversación entre el monje budista Nagasena con el rey Menandro. En ella se compara la búsqueda de una esencia en un ser humano con la búsqueda de una esencia en un carruaje al que empezamos a desmontar pieza por pieza para determinar el momento exacto y preciso en el que deja de ser un carro al que le faltan algunas piezas para convertirse en nada más que un conjunto de piezas de un carro. Así que la pregunta entonces es, ¿en qué momento se pierde la esencia de carro? La gente suele entender incorrectamente el concepto budista de la vacuidad. Y esto es debido a la propia palabra vacuidad, que nos puede hacer pensar erróneamente que el budismo cree que todo está vacío o que todo es carente de significado. La vacuidad, o lo que también se llama sunyata, no tiene nada que ver con esa idea. Es un concepto que viene a decirnos que todo es interdependiente de las circunstancias o elementos que lo forman. Nada tiene, por tanto, esencia fija o existencia independiente de su entorno. Pongamos el ejemplo de un arco iris. Un arco iris es claramente un fenómeno que no existiría si no fuera por la luz del sol, el agua y el aire. Elimina alguno de esos elementos y el arco iris desaparece. A ti el arco iris te puede parecer tan real como tu propia mano, pero no puedes ir y cogerlo. No hay, por tanto, una esencia independiente de arco iris, igual que no la hay de carro, de bolígrafo y, esto es más importante, de persona, de ti. Tú dependes de las partes que te forman, de tu entorno. Eres, por tanto, un proceso, un verbo, no un nombre. Piensa que estás formado por 30 billones con B de células. Piensa que estás continuamente respirando aire que viene del exterior de tu organismo para mantenerte vivo. Aire que además ha de tener un contenido exacto de oxígeno, ni más ni menos. Además, estás dentro de un espacio que te contiene. Estás sometido a unas condiciones de temperatura, de humedad o de presión concretas. Cambia un poco alguna de esas variables, sácalas del pequeño umbral al que los humanos podemos tolerar y mueres. Por tanto, eres un proceso que depende y que está en relación continua con lo que te rodea. Pero vamos a continuar. Y vamos a explorar cómo se relaciona el concepto de vacuidad con nosotros. El budismo nos dice que el sufrimiento aparece cuando no vemos las cosas como realmente son. Por tanto, Buda nos advierte de que el principal problema que tenemos es que nos apegamos a la creencia de que existe un ego,
un yo, una esencia separada, independiente de todo lo demás que somos nosotros. Y aunque experiencialmente pueda parecer que hay un yo detrás de tus ojos, llevando siempre el control de todo, un ego que tira de los hilos, realmente ahí no hay nada concreto. No hay un sujeto que se pueda aislar que seas tú. Tú eres un proceso que está ocurriendo momento a momento, pensamiento tras pensamiento. Como decía, eres por tanto un verbo, no eres un nombre. Y esto es algo que comienzas a ver muy claramente cuando practicas meditación y que, según el budismo, si es correctamente entendido, puede ser el camino a la liberación. No hay, por tanto, una identidad fija que nadie pudiera señalar y decir, ahí estás tú. Eres un proceso que cambia momento a momento. De hecho, puedes ver un vídeo mío anterior, te pongo el link en la descripción, si quieres profundizar un poco más en el tema. Pero hoy me gustaría darle un enfoque algo distinto y seguir la lógica de Buda para ver dónde nos lleva. Decía entonces que Buda mantiene que el sufrimiento o dukkha aparece cuando creamos un ego. Y él nos dice que esto ocurre cuando nos apegamos a los llamados 5 agregados. ¿Los agregados qué son? Los agregados son los 5 componentes que forman a una persona y que son el cuerpo, los sentimientos, los estados mentales, la percepción y la conciencia. Según el budismo, es en estos 5 agregados, o como ellos los llaman, skandhas, donde está la suma de todo lo que somos. Es en esos 5 elementos donde está toda nuestra experiencia. Si lo piensas, no hay nada que escape a eso. No hay nada en tu conciencia que no sea algo de todo eso. No hay nada que no sea cuerpo, que no sean sentimientos o sensaciones, que son lo que calificamos normalmente como agradable o desagradable, o que no sean estados mentales, que normalmente son las reacciones a lo percibido, o que no sean percepción, o también llamada memoria, o que no sean conciencia. Por tanto, hay una observación muy importante que tenemos que entender y que es el hecho de que todos estos elementos están siempre en un continuo flujo de cambio. No hay nada en ninguno de esos 5 elementos que sea estable, fiable, porque todo cambia. Nada en esos agregados nos puede proporcionar seguridad. No podemos, por tanto, agarrarnos a ninguno de ellos. Y esto es algo que se observa muy bien, como decía, durante la meditación. Los elementos aparecen, se transforman y desaparecen. Nada permanece. Por tanto, a más hagamos de nuestra identidad algo que por su naturaleza es inestable, más vamos a sufrir. Podríamos, por ejemplo, elegir uno de los 5 agregados y ver cómo nuestro apego a este nos lleva al sufrimiento. Por ejemplo, el cuerpo. Si queremos que este se mantenga joven, que sea de una manera concreta siempre, estamos destinados a decepcionarnos, estamos abocándonos al sufrimiento. ¿Por qué? Porque nadie puede parar el paso del tiempo. El cuerpo está cambiando continuamente. ¿Conoces a alguien a quien no le haya cambiado el cuerpo? Estamos continuamente envejeciendo. Pero veamos otro de los 5 agregados. Por ejemplo, los sentimientos. Muy bien, cuando nos apegamos a los sentimientos, en este caso a los placenteros, estamos de nuevo asegurándonos la decepción y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque todas las sensaciones pasan y las placenteras nos dejan siempre con ganas de más. Hazte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido o sentido algo bueno o placentero que haya durado más de unos segundos o unos minutos? No creo, ¿verdad? ¿Conoces algún placer que dure para siempre? Si es así, me lo cuentas. Por tanto, ¿dónde nos dice Buda que está el error? La clave, el error común, está en el apego, en la exigencia que imponemos a que las cosas sean de una manera concreta, fija, cuando todo realmente está cambiando. Y este es el hecho de la segunda de las llamadas 4 nobles verdades. La raíz del sufrimiento es el deseo. Sufrimos porque nos apegamos a cosas que no pueden, por su naturaleza, ser estables. Y este es el hecho inevitable de la impermanencia, que es una de las marcas de la existencia, una de las marcas que yo llevo tatuada en el brazo izquierdo. Fíjate aquí en cómo se parecen el budismo y el estoicismo. El budismo nos dice que el sufrimiento aparece cuando no aceptamos que todo es temporal. El estoicismo nos dice que centremos nuestros esfuerzos en actuar sobre las cosas que podemos controlar. Hay, como ves, varios nexos comunes
entre las dos cosas, la aceptación de las circunstancias actuales y luego la transformación. Como dije la semana pasada, lo que ya es, ya es. No se puede luchar con lo que ya está ocurriendo, solo podemos aceptarlo y a partir de ahí empezar a trabajar en transformarlo. Y es que además Marco Aurelio tiene una frase que resume todo su punto de vista sobre el estoicismo, y es esta: el universo es cambio, nuestra vida es opinión. Hay bastantes motivos para pensar, como decía, que el estoicismo y el budismo nacieron más o menos en la misma época, hace más de 2 milenios, en zonas muy cercanas y pudieron, por tanto, influenciarse el uno al otro. Este es un tema apasionante, pero que podemos dejar para otro día. Por tanto, en palabras del propio Buda, todo lo que no sea tuyo, abandónalo. Aclarar aquí que Buda, lo que quiere decir con abandónalo, no es en el sentido de que dejes todo en tu vida, sino en el sentido de que no te identifiques, de que no te apegues a las cosas. Y así continúa diciendo: la forma física no es tuya, ni los sentimientos, ni los estados mentales, ni las percepciones, ni la conciencia. Nada de todo eso te pertenece. Cuando hayas abandonado lo que no te pertenece es cuando llegará tu bienestar y tu felicidad. La solución, por tanto, pasa por cambiar esta tendencia o hábito tan fuerte que tenemos al apego, algo que podemos reducir o comenzar a erosionar mediante el entrenamiento en meditación. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a meditar, por ejemplo, cuando empezamos a practicar mindfulness, estamos entrenando la atención cuidadosa al cambio, quizá a lo mejor empezando por la respiración. Y a medida que mejoramos la concentración, vamos abriendo nuestra atención a la experiencia consciente del momento presente sin juzgar. Y es esto lo que va permitiendo que no nos identifiquemos con cada pensamiento que pasa por nuestra mente, porque no nos identifiquemos con nuestro cuerpo o con lo que percibimos. En conjunto, no nos identificamos con ninguno de los 5 agregados de los que hablaba Buda. Aprendemos a estar bien con las cosas como están. Esta comprensión es, por tanto, la clave de la paz, de la tranquilidad, la ecuanimidad y la libertad. Hola, aquí Julio. Solo quería decirte que esto que acabas de ver es un pequeño segmento del podcast Dando Sentido, uno que puedes encontrar completo en todas las plataformas de audio: Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y todas las que se te ocurran, además de en YouTube. Así que suscríbete y nos vemos.